Bien, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa que fue descrita en el año 1817 por James Parkinson. Es una enfermedad que básicamente ocurre una pérdida de las neuronas dopaminérgicas a nivel de la zona de la sustancia negra o nigra de la zona del par compacta, ¿cierto?, del cerebro, y se pierden estas neuronas y finalmente lo que ocurre es que no existe una liberación de dopamina, lo que hace que la persona responda con trastornos motores, entre otras cosas, ¿ya? Si bien no está bien claro cuáles son los mecanismos por los cuales se produce la enfermedad, no se sabe por qué se produce. Se cree que algunas exposiciones a tóxicos ambientales podrían estar relacionados. Se cree también que existen, de hecho, se han identificado algunos genes que podrían producir la enfermedad. Factores inmunológicos asociados, y uno de lo que más se habla en cuanto a la génesis o etiología de la enfermedad de Parkinson es la acumulación de alfa-sinucleína en el cerebro, ¿ya? Muchos autores piensan, de hecho hay estudios publicados que indican que probablemente las primeras proteínas de alfa-sinucleína se depositan a nivel intestinal y desde ahí migran hacia el cerebro, ¿ya? De hecho, el estreñimiento es una de las manifestaciones que se presenta 15 años o 10 años antes del diagnóstico en las personas, ¿bien? Y eso se correlaciona directamente con esta hipótesis. Lo otro también es que ya está comprobado que existe una conexión entre el cerebro y el intestino, a lo que se le ha denominado eje intestino-cerebro, y que en el fondo la microbiota tendría un rol fundamental en la génesis de la enfermedad, o no se sabe muy bien si esta alteración de la biodiversidad bacteriana del intestino, al estar alterada, provoca mayor inflamación y esto migra hacia el cerebro provocando la neuroinflamación, o que la enfermedad de Parkinson en sí, la neuroinflamación en sí que ocurre en la enfermedad, va a dañar la microbiota. Lo cierto es que la microbiota es fundamental y siempre está en la mayoría de las personas dañada o alterada, ¿bien? Entonces, bueno, otra cosa importante que me gustaría mencionar, que hace un par de meses atrás tuve la oportunidad de conversar con una investigadora que estaba haciendo un trabajo con alfa-sinucleína en chimpancés, y ellos desechan su estudio, sus resultados estaban desechando esta hipótesis que partía en el intestino, porque al colocar alfa-sinucleína en el intestino efectivamente migraba hacia el cerebro, pero al colocar o implantar esta alfa-sinucleína en el cerebro, en estos animales, igual migraba hacia el intestino. Por lo tanto, eso desecha la opción de que parte directamente en el intestino, sino que puede ser también bidireccional. La verdad es que no está bien claro los mecanismos por el cual se produce, y esa es la principal razón por la cual no se puede encontrar tampoco una cura de la enfermedad. Bien. Ahora, sí, yo creo, esto es algo súper personal, es una opinión personal, yo creo que el diagnóstico es tardío muchas veces porque como es clínico eminentemente, y las manifestaciones motoras probablemente ocurren cuando ya la enfermedad está un poquito más avanzada. De todas maneras, los tratamientos son bastante exitosos desde la aparición de la levodopa, que ya debe llevar un poco más de 50 años. Creó una revolución a nivel de neurología, porque la verdad es que los efectos son bastante notorios. Incluso en un inicio se hablaba que eran milagrosos. ¿Bien? ¿Cuál es el contexto nutricional? ¿Con qué nos vamos a encontrar desde el punto de vista nutricional? Y aquí quiero ser sumamente clara en que el estado nutricional, los déficits nutricionales, las pérdidas de peso, las pérdidas de masa muscular, la desnutrición, va a afectar la sintomatología motora. Es decir, que a mayor desnutrición hay mayor descompensación, disquinesia, hay probablemente temblor, rigidez, se acentúa la sintomatología. Por lo tanto, tener un buen estado nutricional es sumamente importante, no solo porque para un adulto mayor o persona mayor es importante, disminuye la fragilidad, mejora el equilibrio, ¿cierto? Y también mejora la respuesta motora, pero además aquí hay como una especie de círculo que puede ser vicioso o virtuoso. ¿Por qué? Resulta que el uso de levodopa puede provocar, y el avance de la enfermedad puede provocar pérdidas de peso, y que muchas veces son a expensas de musculatura, y esto altera mucho más la función motora, ¿ya?
Sin embargo, también hay síntomas que afectan la ingesta alimentaria y esto también provocaría en riesgo de malnutrición. Hay varias deficiencias nutricionales que pueden estar presentes en las personas con enfermedad de Parkinson. Acá tenemos un resumen más o menos de cómo participa la nutrición en la enfermedad, y dentro de los principales problemas que encontramos es el estreñimiento, que puede incluso llegar a ser severo, digamos derivando a impactaciones fecales, ¿cierto? Cirugía, necesidad de cirugía. Las disfagias o trastornos de deglución, que en la medida que avanza la enfermedad nos vamos a encontrar con estos trastornos, incluso que pueden llegar a ser severos, que pueden provocar broncoaspiración, neumonías recurrentes, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hay que hacer un trabajo con respecto a asistencia nutricional. Cialorrea, que sin duda va a afectar la ingesta alimentaria, la salivación excesiva que no se puede contener, y que también altera la deglución, no solo digamos, la ingesta alimentaria, sino que también la deglución. Bajas de peso y desnutrición que no son exclusivamente calóricas, sino que proteicas. Y ahí es donde tenemos este problema, y vamos a hablar más adelante por qué, que es la pérdida de masa muscular, cómo tratar una desnutrición proteica visceral o cómo tratar una sarcopenia en un paciente con enfermedad de Parkinson. Las sarcopenias pueden llegar a ser severas y pueden estar presentes en 1 de cada 5 o promedio personas con enfermedad de Parkinson. Por lo tanto, medir la composición muscular es sumamente importante en la evaluación nutricional. Deficiencias nutricionales descritas hay varias, y yo diría que dentro de las claves que más se encuentran en la literatura está la deficiencia de B12, de B6, B3, está la deficiencia de vitamina D y de calcio. ¿Ya? Hay otras, pero la que tienen mayor evidencia son esas. El asunto es que incluso estas deficiencias nutricionales se presentan al punto de tener sintomatología de hipoavitaminosis. O sea, que hay en el fondo síntomas o signos clínicos que nos están indicando que hay una deficiencia real. Y además sigue siendo un círculo vicioso porque al disminuir las vitaminas del complejo B, específicamente la B12 y la B6, nos vamos a encontrar con aumento digamos, de tóxicos neurológicos, entre ellos la homocisteína, ¿cierto? Entonces, al final termina provocando un mayor daño neurológico. Problemas gastrointestinales, que obviamente estamos hablando de lo que es el estreñimiento, pero también todo lo relacionado con el vaciamiento gástrico, que también se puede presentar alteraciones del vaciamiento gástrico producto de la enfermedad, y esto también altera significativamente la absorción de los nutrientes. Si a esto le sumamos que es una persona mayor que ya tiene una alteración en la absorción de micronutrientes, per se, que ya tiene una pérdida de masa muscular por envejecimiento, esto se ve mucho más acentuado en la enfermedad. Y lo clave, que yo diría que es lo que más mencionan los neurólogos con respecto a nutrición y que le dan mucha énfasis, es la interacción fármaco-nutriente, ¿ya? En la interacción fármaco-nutriente ocurre que hay un desconocimiento porque se le indica a la persona que no pueden comer proteína, y las personas son súper estrictas, o sea, no comen proteína. Yo he encontrado personas que simplemente no consumen alimentos proteicos por el temor a que el medicamento no les funcione, y al final terminan teniendo el efecto inverso. Así que esto es algo muy importante. Y lo otro también es que nosotros debemos abordar los deterioros cognitivos. Existe un tipo de demencia asociada a la enfermedad de Parkinson, que es la demencia por cuerpos de Levy. Tenemos también, nosotros podemos participar con ciertos nutrientes asociados a depresión, podemos trabajar con higiene de sueño, que estuvimos hablando hace muy poco con un live, ¿cierto? En Nutriger yo por lo menos vi que estaban hablando con respecto a trastornos de sueño en la persona mayor. Acá se presentan en alta prevalencia, por lo tanto ahí nosotros también podríamos participar. Y en todo lo demás, justamente con una buena base nutricional disminuiríamos o participaríamos ayudando a la disminución de la sintomatología, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque un estado nutricional siempre va a ser mejor que tener una malnutrición. Bien, la levodopa, que es el medicamento gold estándar, es un medicamento que
que la verdad es que desde que apareció cambió la vida de estas personas porque los efectos son bastante significativos. Se pensaba en un principio que no se debía entregar inmediatamente la levodopa, que se esperaba hasta las etapas más avanzadas. Hoy en día se sabe que no, mientras antes se comience el tratamiento mejor. Y lo que sí es cierto que no es un tratamiento definitivo. En la medida que avanza la enfermedad y que yo requiero mayor dosis de levodopa, probablemente van a haber mayores complicaciones, y en el tiempo hay personas que se hacen como una especie de resistente y que ya el medicamento no hace el efecto que se espera. Ya eso sí está descrito también y sí ocurre. La levodopa, que es un aminoácido, este medicamento se absorbe por transporte activo digamos, de los aminoácidos aromáticos a nivel intestinal, principalmente el intestino delgado, y es aquí donde hace la primera interacción farmaconutriente con las proteínas y específicamente con los aminoácidos aromáticos, ya aminoácidos neutros, específicamente aromáticos, y luego, una vez que atraviesa la barrera intestinal, nos encontramos con otra interacción farmaconutriente que es a nivel sanguíneo, porque después la levodopa, para atravesar la barrera hematoencefálica, también se encuentra con el mismo problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar esta interacción? Porque si nosotros no logramos que se absorba a nivel intestinal, la respuesta motora, probablemente el paciente va a presentar más periodos off que periodos on. Bien, ¿qué hacemos? Acá es donde tenemos que centrarnos, porque a nivel sanguíneo lamentablemente no podemos controlar lo que va circulando en sangre, pero sí podemos controlar lo que se absorbe a nivel intestinal. Una de las principales medidas es la separación del alimento por al menos 40 minutos con el medicamento, ¿ya? ¿Por qué razón? Se ha visto que la absorción del medicamento ocurre entre los primeros 30 minutos a 2 horas y logra su dosis máxima sanguínea, ¿ya? Por lo tanto, lo que dicen la mayoría de los investigadores es que si yo consumo el medicamento primero y dejo pasar 30, 40 minutos para comer, lo que yo voy a permitir en esos 30 minutos es que llegue a su dosis máxima sanguínea o que se absorba en gran medida, al menos el 80% o un poco más. ¿Bien? Entonces, esa yo diría que es lo más importante. Lo otro importante también es que la levodopa no sirve sola, se da con carbidopa o benseracida, que es un inhibidor de la conversión de levodopa. En el fondo inhibe la enzima que transforma la levodopa en dopamina, porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica y por tanto nosotros necesitamos proteger este medicamento y que llegue como levodopa al cerebro, atraviese la barrera hematoencefálica y ahí dentro del cerebro se convierte en dopamina, creando el efecto que nosotros necesitamos. Por tanto, esta carbidopa, que en el fondo los pacientes conocen como medicamento la prolopa, que es uno de los más conocidos, es levodopa con carbidopa, que vendría a ser como una especie de guardaespaldas de la levodopa, ¿ya? ¿Y por qué es importante tener claro esto? Porque existe un boom por el consumo de Mucuna pruriens, que es una especie de como legumbre, una cosa así, y que se ha encontrado que tiene dosis altas de levodopa y que incluso hay estudios que lo han comparado en humanos con el medicamento y los resultados son bastante prometedores, tiene efectos bastante buenos. Muchos de ellos describen que tiene un efecto similar sin tener las consecuencias que podría tener un medicamento. Pero si yo doy Mucuna pruriens sola, lo más probable es que esta levodopa se transforme en dopamina antes de ser absorbida en el intestino. Por lo tanto, el efecto no va a ser igual. O sea, igual necesito el inhibidor de conversión. Eso en general. La levodopa la podemos encontrar en legumbres. En Chile no he visto ningún estudio de legumbres que se usen habitualmente acá. Y que nosotros podamos decir si efectivamente funciona como la Mucuna pruriens. La verdad es que eso no hay estudios, o por lo menos yo no he encontrado estudios al respecto.